Pues se lanzaba con todo su amor hacia el oficial y él se ponía a recordar la primera vez que se habían visto y los tiempos que habían pasado juntos. Y entonces esto daba pie a que la pareja, ¿no?, de la chica callejera y el oficial pues se lanzara en un muy romántico vals. Pero después venía la prometida llorando para decirle al oficial: ¿qué te pasa? Pues si yo aquí estoy, estamos por casarnos, estoy esperando y estás con esa horrible mujer. Y entonces pues esto provocaba que el húsar, el oficial, pues le diera la espalda a la chica callejera y se fuera con ella. Al principio Danilova pues sentía que este papel era incluso un poco vulgar, pero después de cierta forma empezó a pensar mejor en el papel y decidió pues que no era un papel tan malo, al contrario, ¿no? Pues podía dejar una huella especial, y además pues para ella era, después de todo, pues era ella la que dejaba al oficial, ¿no? No había pues como ninguna vergüenza en eso. Es un papel pues también, ¿no?, de faldas, digamos, como ella decía, su papel de faldas circulares, donde había pues mucho movimiento, usando esta parte del vestuario que se integraba perfecto a la coreografía. Pues los dejo entonces con el Allegro Marcato, la mazurca del Bello Danubio de Johann Strauss II, otra coreografía de Leonid Massin que hacía brillar a Shura. Es la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Paul Strauss. Fouetté. Y así pues siguieron viniendo los éxitos, los papeles distintivos de Danilova. Otra de las producciones en las que Shura puso su marca fue en un híbrido del Pájaro de Fuego que mezclaba pues a la libre las versiones de Fokine y de Lopukhov, porque Danilova había bailado ambas versiones, la de Lopukhov cuando estaba todavía en el ballet en San Petersburgo, y después la versión de Fokine en los ballets rusos, y Massin, por solicitud de Basil, tenía que poner un Pájaro de Fuego y se lo encargó a Shura, y ella pues se acordaba como de partes de una y otra versión, así que hizo este híbrido que pues fue bastante exitoso incluso. El repertorio de la compañía de Basil incluía todavía mucho del repertorio que había hecho Fokine para los ballets rusos, como Sherezada, Carnaval, El Príncipe Igor, Petrushka, las Sílfides, Cleopatra, las Mariposas, El Gallo de Oro, y bueno, pues Danilova siempre podía seguir, ¿no?, demostrando pues la experiencia y su trayectoria en este repertorio. En 1933, con el ballet del Coronel de Basil, emprenden el viaje a Estados Unidos, en donde habían sido invitados por el empresario Sol Hurok, que es otro personaje que algún día tenemos que explorar a profundidad. Sol Hurok, sabiendo de estos rusos, del ballet ruso de Monte Carlo, quería pues aprovechar, llevarlos a Estados Unidos como para ir impulsando al público de ballet. Él pensaba que era un buen negocio, además. Así que ahí llegan estos rusos, después de 6 o 7 días de barco, ¿no?, a Nueva York. Y ellos tenían ya una temporada en el Teatro St. James en Broadway para un mes. El ballet en esta época era prácticamente desconocido en Estados Unidos, ¿no? Había algunas pequeñas referencias de artistas que siempre como que paraban en Estados Unidos para ir a otros lugares, pero no había un público fiel. El éxito en Broadway pues fue muy importante, entonces Hurok ya había como pensado en la posibilidad de extender este contrato para que hicieran una gira por otras ciudades del estado de Nueva York. Y de esta manera Hurok decidió, para no perder el éxito que estaban teniendo en Broadway, decide dividir la compañía en dos, una fija y una itinerante. Danilova entonces es reclutada para formar parte de la compañía o del segmento que iba a hacer la gira por otras ciudades del estado. Y ahí iban en su, de ciudad en ciudad. Este es el momento en que Danilova también descubre los alcances de la danza, porque a partir de ahí y en giras que haría siempre a lo largo de los años posteriores, ella decía que
era tan importante bailar en el auditorio de una escuela como en el mejor teatro de una ciudad, ¿no? Que no había que hacer nunca una distinción de estos espacios. Y a partir de esta gira fue que a ella le gustó como poder llevar la danza a espacios poco convencionales o llegar al lugar más recóndito. Y por eso se dice que Danilova es uno de los pilares en la difusión del gusto por la danza en América, porque ella sí iba como hasta el fondo, ¿no? del corazón de la gente, ¿no? A llevar su arte. En esta compañía itinerante, pues el repertorio era pues también ya piezas muy probadas, como las Sílfides, concurrencia de Balanchine y El Bello Danubio, que siempre era un gran éxito. La compañía de Basile regresó durante 4 años para hacer estas temporadas con giras cada vez más largas, que ya no nada más eran por el estado de Nueva York, sino pues bueno, de lado a lado de los Estados Unidos. En 1934, Shura toma una pausa de la compañía de Basile para ir a Nueva York en la producción de Valses de Viena, que para esta ciudad se había renombrado El Gran Vals. Esta producción ahí ya no tuvo el éxito impactante que había tenido en Londres, así que ya pues muy pronto estuvo de vuelta con el ballet ruso de Basile. Pero para ese preciso momento, de Basile ya se había separado de su socio René Blum, y fue entonces con el grupo de René Blum que Shura se regresó a Monte Carlo. Y esta ida a Monte Carlo le trajo la gran experiencia de trabajar con Bronislava Nijinská, porque en el momento en que ella llegó ahí, Shura era prácticamente la única bailarina, ¿no? Había otras bailarinas, pero una bailarina pues ya consagrada, con experiencia, con tablas, con reconocimiento, solamente ella. Y pues a Nijinská, que en un principio, en 1924, cuando habían llegado Balanchine y Danilova a los ballets rusos, a Nijinská le habían caído en la punta del hígado, ¿no? Por lo que representaba un poco hasta el cambio de la manera de trabajar. Pues Nijinská trabajó con ella y de esta manera Danilova extiende su repertorio bailando en la obra de Nijinská, que eran en su momento obras pues muy innovadoras, fueron parteaguas en la historia de la danza, como Le Biche, como El Bolero, como Cuadros de una exposición, Les Noces o Las bodas de Stravinsky. Danilova dice que Nijinská era una mujer muy severa, que tenía muy mal carácter, que atemorizaba a todo mundo, que por ejemplo si ella estaba en el salón y ella estaba ensayando a alguien en particular, los demás no podían estar ni cosiendo sus zapatillas de punta, que le gustaba la atención así al completo para ella. Pero bueno, esto le dio un importante crecimiento a Danilova, que dice que al final pues Madame Nijinská le enseñó cómo actuar con su cuerpo, ¿no? Cómo sentarse, cómo caminar. Y le enseñó también cómo actuar en escena, específicamente para bailar, ¿no? Que no es lo mismo que en la actuación, expresar los sentimientos con el cuerpo, cómo no hacer caras de chango, decía Danilova, ¿no? Para expresar las emociones, cómo hacerlo con elegancia. Y además dice que Nijinská le ayudó a encontrar la expresión en la danza, como por ejemplo demostrar un gran dolor dándole la espalda al público, o hacer una distinción entre pues como una miseria, ¿no? Al apretarse el cuerpo de una forma, o la alegría usando los codos, ¿no? De la forma opuesta a la tristeza. Y esta fue una de las lecciones más valiosas de su carrera, y la aplicó siempre en todos los roles dramáticos que hizo, no nada más en los papeles de Nijinská, sino ya para siempre, ¿no? En su interpretación a lo largo de su carrera. Vamos a escuchar La partida de la novia de Les Noces, Las bodas de Igor Stravinsky, que es parte de esta impresionante coreografía de Bronislava Nijinská, que está inspirada como en el ritual ruso de las bodas campesinas, y un poco demostrando que la novia va a esa boda pues un poco a la fuerza. Es la orquesta del Teatro Mariinsky, interpretada por Valery Gergiev. Fouetté.
Durante esta época, con las compañías que se hacían y se deshacían constantemente, unos se peleaban con otros, iban y venían, Danilova se encontró de pronto de vuelta en la compañía de Basile, pero en 1938, cuando el grupo se separó de nuevo, dejó definitivamente al empresario y se regresó al ballet ruso de Montecarlo de Massin, quien pues ya la había invitado en 1937 para que viniera con ella. En ese momento ya el ballet Massin se había apalabrado con un nuevo empresario que era Serge Denham y pues empezaba a ver una forma distinta de trabajar. Inmediatamente a Danilova pues le ofrecieron pues hacer cosas que le resultaran interesantes también, no seguir con su repertorio ya encasillado que tenía de los ballets de Diaghilev. Así que Massin, con todo y las rencillas que tenían siempre y las discusiones y el carácter fuerte, pero que en el fondo realmente la apreciaba, le ofreció una nueva producción de Coppelia, del ballet Coppelia, que ella había bailado en la escuela, que era pues una de sus piezas que la remontaba, ¿no?, a sus inicios como estudiante. Pero, aparte de esa Coppelia, Massin le dio uno de los más grandes éxitos de su carrera, la alegría parisina, la Gaieté Parisienne, que bailaba con un inglés muy joven que estaba llegando a la compañía, que se llamaba Frederick Franklin, que también habría de ser decisivo pues en última parte de su carrera. En esta alegría parisina, Danilova interpretaba a una vendedora de guantes en un cabaret en París, en donde, bueno, primero vemos cómo los empleados de este cabaret están preparando el lugar para la llegada de los clientes, que empieza el baile y hay una serie de chicas coquetas, en fin, y este personaje de la vendedora de guantes pues es el personaje que va a seducir al extranjero que llega a este cabaret, que estaba interpretado por Massin. En un principio, el papel de la vendedora de guantes fue creado para Nina Tarakanova y tenía que alternarlo con Danilova, pero a partir de que Danilova se subió a ese papel, nunca más la quitaron de él, ¿no? Porque Tarakanova lo hacía bien, tenía una interpretación, era muy pulcra de técnica, pero Danilova le imprimió su personalidad, lo hizo un personaje mucho más coqueto, pero bueno, con elegancia, y esto hizo que hasta el mismo Massin preferiera siempre a Danilova en este papel de la vendedora de guantes que entra ahí con una canasta y le va ofreciendo guantes a todos los oficiales y a los caballeros que se encuentran en este centro nocturno, hasta que llega el extranjero, el Massin, y hacían un vals muy alegre y se queda con él. Vamos a escuchar la variación de la entrada de esta vendedora de guantes. Es un vals de la Vie Parisienne, con música de Offenbach, y es la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, dirigida por Manuel Rosenthal. Fouetté. La vida en estos ballets de Serge Denham era mucho más organizada que la vida con los ballets de Basile, ¿no? Tenían como un poco más de estructura en la forma hasta de organizar, no sé, los detalles como de logística y vestuario, y esto permitía también poder hacer cosas totalmente nuevas. Había muchos nuevos ballets en cada temporada, y en la temporada de 1939 hubo un ballet que era de un joven y distinguido británico, que era muy amable y con un sentido del humor muy particular, que se llamaba nada más y nada menos que Frederick Ashton. Y vino a Nueva York, se encontró con los ballets de Serge Denham y les hizo una pieza que estrenó ahí con ellos, que se llamaba Las Fiestas del Diablo, The Devil's Holiday. Era una historia también un poco complicada de
una chica, hija de un viejo lord que tenía que casarse con uno, pero quería, ¿no?, hacer otro camino. Y finalmente, bueno, pues, estas comedias de enredos. Ahora el Royal Ballet todavía mantiene unas variaciones de este Devil's Holiday. Danilo va hacia, pues, a la hija del viejo lord, y su pareja era Frederick Franklin, este inglés que también ya se había unido